Muchas gracias por invitar al Museo de la Seda de Estocolmo, el Museo K.A. Almgrens Tejeduría. Yo no soy el director del museo, soy profesor de universidad, profesor de historia económica, relacionada sobre todo con el comercio en Escandinavia, la historia del comercio, pero ahora tengo también un departamento en mi universidad sobre la historia de la moda. Y eso está muy relacionado con lo que voy a mencionar hoy. La primera parte de mi presentación va a ser quizá un poquito más académica y me voy a centrar en la cuestión de cómo el conocimiento sobre la seda en un sentido amplio llegó a la periferia europea. Hemos oído hablar de la industria de la seda global y de los procesos que llevaron la seda al norte de Europa en un sentido amplio, y ello constituye una historiografía específica. Yo presentaré que esto desde una perspectiva sueca, pero en un escenario quizá más amplio. Y en segundo lugar, plantearé la pregunta: ¿qué representa la tejeduría K.A. Almgrens? Porque no es únicamente una tejeduría, sino que es un exponente de todo un proceso transicional, un proceso que tiene lugar, diría yo, a lo largo de 250 años y que comienza a principios del siglo XVII y termina a mediados del siglo XIX, y que continúa como transición cuando esta tejeduría mantiene su actividad hasta el siglo XX, convirtiéndose finalmente en un museo de la seda relativamente reciente, a finales del siglo XX. He distribuido una presentación más breve de mi charla sobre la historia de esta tejeduría. Se la he pasado a las traductoras. Espero que me disculpen porque la presentación que voy a darles hoy es algo más larga. Creo que la que pasé anteriormente era demasiado escueta. En cualquier caso, para todos ustedes estará disponible en castellano si están interesados en este fenómeno, y más concretamente podemos leer la tesis de McKinsey publicada en la Universidad de Chalmers de Gotemburgo. Es una especie de tesis doctoral realizada por este prominente emprendedor de la seda de K.A. Almgrens. Knut August Almgrens fundó la manufactura de la seda, que actualmente es el museo que yo represento hoy. Como he dicho, yo no soy el director, yo presido la fundación del museo. Por tanto, represento a los patronos y represento al personal aquí hoy, y por ello les doy las gracias por esa oportunidad de estar aquí presentando este caso ante ustedes. Lo que es interesante con esta empresa, con esta tejeduría, les diré, es que es un caso que refleja una transición más amplia y que tiene una de sus patas en el sistema altomoderno y la segunda pata en la revolución industrial. Y asimismo
Es una tejeduría que, bueno, ahora se ha constituido como museo y una factoría centralizada, una especie de factoría centralizada que Ferdinand Brodel cuidó, y en el contexto europeo, bueno, podríamos plantear la problemática de si trasladó las implicaciones de K. Almgren. Esa conclusión también sería reflejo de la historia que ahora voy a resumir brevemente. El profesor Navarro me va a decir si me paso del tiempo, si me explayo demasiado. Lo que vemos aquí es como una propaganda, una colección de muestras del siglo XVIII, y le cuenta a la persona que lo ve que es importante ver que los textiles están en todos los lugares, a pesar de que Suecia era un distribuidor de cobre y también de hierro en estos siglos. El poder era, de hecho, la potencia principal en estos temas. Pero pensamos que era más importante crear una industria del textil. Crearon una serie compleja de instituciones estatales, porque este es el periodo en el que Suecia y Dinamarca cambiaron de estar en la periferia europea y pasaron a jugar un papel activo y agresivo, y fueron poderes bélicos. Y como es un país pequeño, incluso era más pequeño entonces, este fuerte estado sigue estando presente, muy diferente si lo comparamos, por ejemplo, con las áreas germánicas. Estableció una serie de legislaciones estatales que solo se interrumpieron con las distintas guerras en el final del siglo XVII, y si volvemos al siglo XVIII, en donde se implementó el sistema industrial. Tomaron ideas de los fabricantes franceses, también aplicaron parte de legislación alemana con los gremios, y esta legislación más concreta también. Y también se inspiraron en otros contextos, pero era una legislación que dio como resultado política activa económica, por ejemplo, que en este caso tuvo que ver con la seda, hizo que entraran muchísimos trabajadores especializados se trasladaron a Estocolmo, donde estaba situada esta industria de la seda, y solo estaba la industria sedera en la ciudad de Estocolmo, una ciudad pequeña para Europa, con unos de 60 a 70 mil habitantes en el siglo XIX. Mucha herencia en la fábrica de seda, en la tejeduría, y aquí hay un ejemplo de distintas calidades de seda del siglo XVIII. Tenemos a la izquierda los terciopelos, estruquiria en el medio con las florecitas que crean tejidos muy caros y de alta calidad. Pero después de la crisis financiera, claro, debido a la crisis del comercio en los
condados en la parte norte de Europa se hundió la economía y por lo tanto los de alta calidad, las sedas de alta calidad no sobrevivieron. Aquí tenemos un ejemplo de cómo este tejido se podía usar en el mercado civil y hicimos un catálogo que muestra todas las colecciones que tenemos de los tejidos del siglo XVIII en Suiza. Cuando tengamos fondos para traducirlos, se lo pasaré enseguida traducido, porque de momento solo existe esta publicación en sueco. En 1751, esas son algunas de las muestras, son de esta colección que les he enseñado de Brugge, es de 1767. Con el paso al siglo XIX, cuando empezaron a crear esta fábrica, había todavía una terminología moderna al principio del siglo XIX en Suecia, y la industria de la seda era, como pueden ver, tenía una importancia menor por debajo del algodón y de la lana, que iban cada vez siendo más industrializados, mientras que la seda estaba a un nivel menor y con menores volúmenes de producción. Y también es importante ver aquí que sobre 1800 los precios al final del siglo o a la segunda mitad del siglo había muy pocos productores produciendo la misma cantidad de volumen. Es importante entender aquí que fábricas no son plantas individuales como podríamos pensar, como cuando vemos hoy una empresa, una fábrica, ¿no? Por ejemplo, en este sentido no es lo mismo. La industria textil moderna crea calidad que se basa en redes de financiación, y las personas van y viajan y trabajan en distintas fábricas, y a veces tenemos propietarios que empleaban a los sederos, a veces trabajando como tejedores, a veces como mercaderes. Esto es útil para entender el carácter moderno de la industria textil. Se puede presentar más como un sistema de subcontratación en el que hay un crédito que caracteriza este tipo de industria, y tenían un problema crediticio. Compraban materia prima internacional con crédito a 3 meses y luego vendían la seda a 12 meses, con lo cual de 6 a 9 meses, además que les costaba producir ese tejido. Entienden ustedes la situación de dificultad financiera que tenían. Solo estaban los mercaderes, comerciantes privados, que tenían una capacidad financiera muy limitada. Entienden lo difícil que resultaba llevar estas sederías, y casi todos entraron en bancarrota, y porque empezamos con el Instituto también de la Bancarrota, con el conocimiento de cómo funcionaban. Este gráfico ilustra lo que les acabo de decir. Es el número de fábricas que había. Son datos del Instituto de Estadística. Había fábricas de seda, de tejido de la seda, también había de cintas, y eran en la misma empresa, pero en las estadísticas se
registraban de forma que parecían 3 empresas independientes. A veces lo han sido, a veces no. Y si vemos ahora los datos de 1800 y de nuestra empresa, los datos se están registrados como de 3 empresas distintas. Y ven que el tejido de seda, ven que es el tema dominante de esta descripción. Esta es muy interesante. Esta es una estadística internacional muy interesante porque no sé cómo lo ven desde una perspectiva europea, pero es un detalla cada una de las empresas desde el 1739 hasta 1846. Y esto es increíble. Podemos ver aquí exactamente las cantidades que producían, cuántos trabajadores tenían, a veces incluso dónde estaban localizados y durante cuánto tiempo duraron y en qué forma. Estas son una estadística de producción que nos permite ver cómo estaban organizados. Como pueden ver, eran empresas muy pequeñas como los Thyssen las que dominaban el mercado, y cuando estas cayeron, solo quedaron las grandes para hacer la producción porque las otras probablemente entraron en bancarrota. Muy bien, volvemos a esta de trabajadores. Como he dicho, no se separaba de las personas que llevaban las fábricas. Los privilegios eran a la fábrica directamente, pero como pueden ver, los trabajadores eran los que dominaban el panorama y los hiladores eran mucho menores, y los trabajadores de las fábricas, algunos iban a las hilvanadoras. A ver, muchos iban a los que muchos trabajaban en su casa. En la historiografía de Escandinavia las llamábamos protofactorías y tenían como una base, estaban basadas tanto en un sistema antiguo como en un sistema moderno. Se caracterizaban por una centralización para tejer juntos. Utilizaban, por ejemplo, cuando necesitaba energía de vapor, y para esto se unían. Subcontrataban por medio de un sistema que todavía hoy en día se utiliza. Cuando el interés del Estado cambió y cuando los gremios se abandonaron, en 1846 hubo una transición en la producción de la seda, y tal y como vemos aquí, la kerchief es la calidad dominante en el siglo XIX. Del 25 al 30% son tejidos de seda y el resto es hilatura, cintas, etcétera. Una sociedad de hombres que usaban cintas en las ceremonias. Aún todavía se venden cintas de seda de este tipo. Hoy en día las pueden ver aquí. También les ponemos un efecto moiré a las cintas. Este fenómeno es muy interesante porque nos presenta la calidad, es también un cambio en el mercado, en el consumo, y el cambio es que muchos consumidores
emergieron. Los pobres tenían unos salarios más altos y podían permitirse comprar ciertas cosas. Es una revolución industrial que fue impulsando el mercado del consumidor. Pero los más ricos compraban también estas cintas porque se utilizaban en todos los niveles sociales. Tenemos 3 tipos de pañuelos y de materiales en el museo. Uno es un archivo muy extenso con libros de cuentas, libros con diseños, muestras, etc. Les voy a mostrar algunos de distintas calidades que se produjo en... Y luego tenemos aquí el típico pañuelo del siglo XIX, era el negro, o por ejemplo una seda, una corbata con diferentes superficies. Hoy le llevamos y en aquella época las mujeres llevaban un pañuelo y los hombres una especie de pañuelo que anudaban en el cuello. Los hombres de negocios y sus hijos eran mercaderes desde el principio y los distritos textiles con más éxito en el siglo XIX era en los que dominaban los mercaderes. Aquí tenemos una foto mejor en la cual pueden apreciar la superficie, ese tipo de sensación táctil cuando se toca, que tiene relieve, tiene que ser muy atractivo para los clientes porque se vendieron millones de estas piezas en un país tan pequeño. También nuestro protagonista tuvo un origen muy humilde, pero consiguió ser muy importante dentro del gremio de los mercaderes y consiguió unos contactos importantes en la casa real, dado a la alta posición de la nobleza en aquella época. Él tenía muchos contactos y tenían tapicería en sus salones y tenían que reemplazar la tapicería. Y él tenía un monopolio en estos contratos. No creo que ganara tanto dinero con estos contratos, pero le permitía utilizarlo como una herramienta de marketing. Tenía un privilegio real para la fabricación de todos estos tejidos para la casa real. Le daba una buena reputación en Suecia y nuestra marca es la más antigua de todas, tiene 175 años de antigüedad y esto es una herramienta de marketing incluso hoy. Y él todo el tiempo miraba al futuro dentro del contexto. Él intentó, también era como Trump, intentó en el siglo XVIII establecer tarifas aduaneras para evitarse la competencia de otros países de forma que tuviera el monopolio del mercado. También producían algunas muestras que se pueden ver aquí del siglo XVIII, unas muestras de diseñadores muy famosos como Jean Le Cordier y otros. Aquí está. Dentro de la colección también tenemos lo que se llaman unos bocetos. Esta empresa se basaba en la técnica Jacquard y tenemos una gran colección que estamos intentando digitalizar. Hemos fotografiado ya el 60% de los materiales, pero no nos podemos permitir
conservación y nos gustaría combinar fotografiar con la conservación, pero esto es un archivo muy interesante para los historiadores del arte y cómo se implementó la seda internacional en el mercado europeo y cómo se partió de los principales países como Italia. Estas personas aprendieron en el sur. De hecho, estaba involucrado en espionaje industrial en el 1800, durante los años 20, durante los años 30. Y copió y llevó unas máquinas de Jacquard al mercado sueco. Y muy rápidamente aprendió esta técnica y más tarde, en una sociedad más moderna, los diseñadores fueron a las áreas de educación como Bielefeld, Lyon y otras áreas a aprender. Luego, ya más formalmente, cuando se crearon allí escuelas, imágenes por motivos de marketing. También tejía cintas con promoción de la industria de la seda, a pesar del hecho de que la industria sedera era el mismo. Los libros de los diseñadores son muy interesantes desde la perspectiva europea sobre hasta qué punto había un conocimiento de la seda, de los patrones que se usaban, de los diseños. Ha llegado esto a toda la periferia de Europa. En un principio estamos empezando a estructurar, estamos en el principio de la estructuración de todo este material, pero queremos digitalizar todo lo que sea posible y espero que en común, quizá en un marco internacional, podamos utilizar todos estos archivos digitales desde una forma corporativa. Es un poco difícil porque estas técnicas todas dependen de imágenes y tenemos diferencias en idioma. Hay algunos materiales de los archivos que están en francés y alemán, pero debería decir que es una minoría. Estos libros sí que están a veces en alemán y en francés, porque son de personas que asistieron a cursos internacionales y tienen muchas muestras que pueden ver. Fueron estatales durante mucho tiempo, así que es una fábrica distinta de cómo es la industria hoy en día. En aquella época el padre enseñaba al hijo y así se continuaba la tradición. Se creaba una especie de dinastía en los aspectos del diseño. A pesar del hecho de que la familia dejó la empresa en 1910 y se estableció una idea más comercial, siguieron teniendo el control de la propiedad. Utilizamos estos borradores técnicos, utilizamos esto de hecho como una cubierta para un libro, porque escribimos un libro sobre innovaciones técnicas del siglo XIX en Escandinavia. Tenemos mucho material en el que tienen la muestra por una parte, como ven ahí en la parte baja, combinada con estos bocetos técnicos. Y esto es una buena fuente de ejemplos para los artistas que también utilizan nuestro equipo, porque hoy en día ha disminuido el aspecto industrial, desde luego, porque todos seguimos produciendo cintas, pero a largo plazo queríamos mantener nuestras técnicas activas, alquilando la maquinaria a educadores, artistas, etcétera, para que usen esta técnica de Jacquard.
para que sea un arte. Y esta es una forma de mantener vivo el conocimiento, porque saben que es difícil de mantener. Se va a jubilar nuestro tejedor y luego no tenemos nadie que lo siga. En algunas cuestiones básicas del museo. Este edificio, August Almen compró cuando abandonó esta forma de subcontratación que les he mencionado antes. Y esto es el edificio que compró para centralizar su negocio. Lo compró con crédito propio, como muchos de ellos hicieron, de los que no pidió un crédito para comprar esto, sino que él mismo lo pagó con su dinero y no lo compró hasta que no tuvo bastante dinero para hacerlo. Es el mismo edificio hoy en día. Este es de 1832, no como dice el texto, sino que se construyó en 1860. Estaba situado, como toda la industria textil, en la parte sur de Estocolmo, en el siglo XVIII. En la parte antigua de la ciudad, si han estado en Estocolmo, saben exactamente a lo que me refiero. Dentro había distintas regiones, distintas distribución regional. En la parte derecha, en la parte oriental, tenía sobre todo la lana. En la izquierda había otra parte, en el medio estaba el algodón y en el centro la seda. Así que hay unos aspectos geográficos referentes a la producción textil. Tenemos, si uno conoce las redes, es más fácil de entenderlos. Son unos edificios típicos del siglo XVIII. Nos muestra cómo era la industria de la seda. Y aquí tenemos el primer lugar permanente de Almgren. Era esta fábrica que vemos aquí. Sabemos que tenían 150 telares. Desde luego no los tenía en este edificio, sino aquí es donde el lugar donde se situaron en 1856, en la parte central de Estocolmo, en la ala izquierda, es donde tenían la industria. Hoy en día es muy difícil entender cómo estas oficinas tan pequeñas se apañaban para llevar tales sistemas sin tener una técnica establecida. Es un archivo enorme del siglo XVIII y el principio del XIX. Está en los archivos de la ciudad de Estocolmo, aparte del archivo que tenemos de la empresa. Por lo tanto, es posible combinar ambos archivos y todavía tener una información más específica. Y también es posible comparar los dos sets de datos. Un aspecto importante de su éxito era este tipo de máquinas de vapor, que eran muy primitivas. Estos barcos a vapor, que eran primitivos, que empezaron a hacer la distribución por toda Suecia. Porque Suecia es un país muy grande, como ustedes saben, y hay mucha costa, pero es muy difícil alcanzar el interior y hace muy difícil alcanzar todo el país antes de tener estos países de vapor en 1830 más o menos. En la otra parte de la ciudad, donde llegan las carreteras internacionales, porque saben que la ciudad de Estocolmo es un puerto antes, no es como es hoy, un sitio que se puede andar de un sitio a otro. Antes teníamos un puerto con mercaderes de muchos países que vivían alrededor del Hesbro, en el siglo XVIII vivían allí todos los mercaderes internacionales.
y estaban allí porque querían exportar por barco cobre y mineral de hierro y traían también de vuelta textil. Así que la industria siguió. En la fase más expansiva, Almgren compró distintos edificios en la parte industrial de desarrollo. Y hoy se habla mucho de esto porque esas fábricas se han convertido en apartamentos de lujo. Este es el museo de hoy. El segundo piso es una fábrica que se conserva con el aspecto que tenía en 1865 y el ático alberga la colección permanente y las oficinas. El tercero y el primero son para las oficinas comerciales y se quejan todo el tiempo cuando la tejedora está en marcha porque es sumamente ruidosa y hace temblar todo el edificio. Tenemos el distrito industrial alrededor del edificio que tiene un aspecto muy diferente hoy del que tenía entonces, porque en 1920 y en los 1930 se demolió. Hoy en día el Museo de la Seda no es tan impresionante, pero entonces destacaba muchísimo en este vecindario que tenía muchas casitas pequeñitas y bajitas. Tenemos dos imágenes, tenemos dos imágenes en las que, bueno, también una película de 1943. Vemos aquí el lugar donde el abuelo estuvo activo en el siglo XIX. Vemos cómo se están haciendo las madejas y, bueno, no producían un producto de tanta calidad en ese momento. Vemos aquí una prensa para la seda ya acabada, todavía en uso, traído de la zona de la industria que tenía una especie también de instalaciones, lo que suponía que constituía un fenómeno más grande. El equipamiento se llevaba a la fábrica de Almgren porque era la última. Y hoy esta prensa tiene este aspecto. Aquí no está en funcionamiento, pero el otro telar de Jacquard sí que está en uso. Aquí tenemos una fotografía del 71 con algunas trabajadoras, algunas señoras trabajando en el telar antes de su cierre. Y después se convirtió en un museo a lo largo de un proceso en el que se ha intentado mantener cierto nivel de producción, aunque ha sido imposible. Aquí tenemos el momento de su venta a una firma que se dedicó a hacer una renovación del edificio. Y ahora nosotros dirigimos todo el museo y somos propietarios también del interior, pero esto es el aspecto actual del museo. Esta es la zona de fabricación donde hacemos exposiciones, vemos el equipamiento, las maquinarias activas. Esta ha sido renovada, es una máquina de punzado que facilita y participa en el tejido del telar de Jacquard. Y creo que lo voy a dejar aquí. Muchas gracias por su atención.